Saludos a todos. El día de hoy vamos a estar retroalimentando un poco acerca de la teoría relacionada sobre la separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Además, vamos a estar viendo cómo se realizan los cálculos del reporte y alguno que otro ejemplo de cómo realizarlos. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias en la cual no se forma una reacción química. Es decir, que no se forman nuevas sustancias a partir de las sustancias que se mezclaron. De acuerdo a cómo se distribuyen estas sustancias en la mezcla, nosotros podemos clasificarla de la manera siguiente, como una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. En una mezcla homogénea, las sustancias mezcladas no se pueden diferenciar entre sí y estas forman únicamente una fase. Comúnmente nosotros llamamos a estas mezclas como soluciones. Entonces, estas podemos expresar la composición de una de las sustancias como porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad, etc. Nosotros en este caso vamos a estar trabajando como porcentaje en volumen. La mezcla heterogénea es aquella en la que nosotros podemos distinguir por separado las sustancias que han sido mezcladas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Debido a la formación de una o más fases. Recordemos que una mezcla puede estar formada por sólidos, líquidos y gaseosos entre sí. No es necesario que sea sólido, líquido, gas. Esos pueden mezclarse independientemente. Pues ahora veamos unos ejemplos. La mezcla homogénea, tenemos el ejemplo de la bebida azucarada. Es algo que nosotros ya realizamos en la práctica anterior. También tenemos las bebidas alcohólicas, que nosotros las podemos tomar como una mezcla de alcohol etílico y agua. También está el aire. El aire es una mezcla muy común de gases. Ahora, un ejemplo de mezcla heterogénea es el siguiente. Tenemos la división de tres fases notorias, una sólida, que es la arena, y dos líquidas, que es agua y aceite. Nosotros podemos notar la división notoria de estas fases como una mezcla heterogénea. Para nosotros obtener de nuevo los componentes originales o las sustancias originales que forman las mezclas, tenemos la capacidad de utilizar métodos de separación. Ellos van a depender del tipo de mezcla que nosotros estemos utilizando. En el caso de las mezclas heterogéneas, tenemos la filtración, tamizado, centrifugación, imantación y decantación. En esta práctica vamos a estar trabajando con dos de ellos, la filtración y la decantación. De igual manera, les dejo aquí un link de un video de YouTube donde pueden ampliar más sobre este tema. Para las mezclas homogéneas, tenemos los métodos de cromatografía, cristalización, evaporación y destilación. En el caso de esta práctica, vamos a trabajar con uno de ellos, que es la destilación. De igual manera, que les dejo un video donde pueden ampliar sobre los métodos de separación para mezclas homogéneas. Ahora, ¿en qué consiste la metodología experimental de la práctica? Bueno, vamos a trabajar con tres métodos de separación que ya se los dije y vamos a explicarlos a continuación. El método de decantación de un sólido, nosotros vamos a trabajar la mezcla de arena y agua. En esta mezcla nosotros vamos a realizar una suspensión de la arena, por lo que debemos de dejar un tiempo prudente para que ésta se precipite en el fondo del beaker o del recipiente que estemos utilizando. Posteriormente se va a proceder a separar el agua que nosotros agregamos de la arena por medio de un vertimiento en otro beaker. De esto podemos resaltar que el agua se encuentra en estado líquido y que la arena se encuentra en estado sólido. En el proceso de filtración, nosotros vamos a utilizar como un medio filtrante un papel filtro. Que un papel filtro consiste en un medio poroso que no va a dejar pasar partículas tan más grandes que los poros, pero sí va a dejar pasar partículas pequeñas, como en el caso del agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Es una separación del agua y de la arena. Después vamos a realizar el proceso de destilación. El proceso de destilación es un proceso más complicado debido a que nosotros estamos separando una mezcla homogénea. En este caso, nosotros vamos a separar agua y etanol o alcohol etílico. Nosotros podemos resaltar a partir de estas sustancias que el agua ebulle a una temperatura de 100 grados Celsius y el etanol a una temperatura de 78.6 grados Celsius.
Cuando nosotros ebullimos estas sustancias por separado, es decir, en un estado puro, nosotros tenemos que el proceso de adición de calor es un proceso latente. Es decir, que la temperatura no va a cambiar conforme avance la ebullición. Hasta que se evapore toda el agua líquida o hasta que se evapore todo el etanol líquido, la temperatura se va a mantener en su temperatura de ebullición. Pero ¿qué pasa cuando yo mezclo estas dos? Si se dan cuenta, no son la misma, no ebullen a la misma temperatura, por lo que el proceso va a ser un proceso de ebullición va a ser sensible. ¿A qué me refiero con esto? La temperatura va a variar respecto al tiempo conforme se va a separar una mezcla de la otra. Por eso es que nosotros cuando llegamos a una temperatura constante, decimos que llegamos al proceso latente, que es cuando ya solo se tiene una sustancia en estado puro, que en este caso va a ser el agua. El sistema de destilación va a ser el siguiente. En un balón de destilación vamos a colocar nuestra bebida alcohólica y vamos a hacerla ebullir y pasarla por un refrigerante. En este caso nosotros mostramos un refrigerante de tubo recto, el cual va a estar, cuyo líquido de refrigeración va a ser el agua del grifo. Y vamos a recoger el destilado en un Erlenmeyer. Entonces, al final de la destilación, nosotros vamos a obtener el destilado en el Erlenmeyer y el remanente va a estar colocado en el balón. Esto lo vamos a utilizar para determinar la composición de cada una de las dos sustancias o mezclas. Porque nosotros no podemos decir que una destilación va a ser eficiente al 100%, debido a que al principio de la ebullición siempre va a haber algo de agua que va a ebullir junto al etanol. Eso es porque la energía añadida es suficiente en una mezcla para ebullir tanto las moléculas de agua como las de etanol. Entonces eso también es un sujeto de interpretación. Para el reporte, que es algo para lo que muchos están algo confusos, siento yo. Nosotros siempre nos vamos a basar en nuestros objetivos para determinar los resultados, pero también tenemos que tomar en cuenta que para determinar los resultados tenemos que pasar por un proceso de cálculos. Entonces, estos son los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es separar las mezclas homogéneas y heterogéneas para determinar la eficiencia de cada método. Entonces, vamos a analizar los objetivos específicos por separado. El primer objetivo dice realizar la separación de los componentes de una mezcla para diferenciar las características de una mezcla homogénea y heterogénea. Este objetivo les va a servir para su interpretación de resultados. Ustedes tienen que determinar si la mezcla de agua y arena o la mezcla de agua y etanol son homogéneas y heterogéneas y fundamentar por qué se utilizó el método de separación que se usó para separar cada una de las sustancias. El objetivo 2 dice, separar una mezcla heterogénea para determinar la eficiencia de cada uno de los métodos utilizados. En este caso nos vamos a basar en la siguiente ecuación, que es el porcentaje de recuperación. Vamos a tener el recuperado real y el recuperado teórico, que para cada método vamos a variar el observable que vamos a tomar en cuenta como recuperado. Lo vamos a ver a continuación. Para la decantación se va a realizar a partir de la medición de volumen de agua recuperado, es decir, el agua decantada. Vamos a tener nuestro volumen experimental de agua decantada y el volumen teórico para obtener nuestro porcentaje de rendimiento. En la filtración, como lo vamos a hacer a partir de la masa de arena filtrada, primero tenemos que pasar por un proceso de secado de la arena, ya que como les explicaba anteriormente, la arena es un medio poroso que tiende a absorber agua al estar en contacto con ella. Entonces, primero tenemos que hacerla pasar en un horno de convección a una temperatura prudente y un tiempo necesario para evaporar toda esa agua que contiene esa arena. La determinación de la arena se realizó en un crisol donde se colocó la arena en el papel filtro y al final se pesó todo junto, el crisol, el papel filtro o el crisol o cápsula de porcelana, el papel filtro y la arena. Entonces, la masa de arena seca recuperada va a ser la siguiente. Masa total, que va a ser la masa de la cápsula más la masa del papel más la masa de la arena seca menos la masa del papel con la cápsula de porcelana. Luego vamos a realizar otra vez el porcentaje de rendimiento para el método de filtración, que va a ser a partir de la masa experimental, que es la masa de arena seca, partido de la masa teórica.
La masa teórica es la masa de arena que se agregó al inicio para realizar la mezcla. Ahora, para el método de destilación, primero se debe de determinar el porcentaje en volumen de destilado para poder hacer o para poder obtener la eficiencia. Entonces, el objetivo 3 dice lo siguiente: determinar la densidad de destilado recuperado y su porcentaje en volumen de etanol para obtener la exactitud del método de separación por medio del volumen de etanol en la bebida comercial. Entonces, como primer paso, para determinar el porcentaje en volumen de etanol en el destilado, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a obtener la masa de destilado, este paso se va a realizar para el destilado y para el remanente, es decir, lo que se obtiene en el Erlenmeyer y lo que quedó en el balón de destilación sin evaporarse. Va a ser la masa del destilado o remanente, va a ser igual a la masa total, que va a ser la masa de la probeta con la solución destilado o remanente, menos la masa de la probeta tarada. Luego, para determinar la densidad, vamos a utilizar la masa de la solución, que es esto que nosotros obtenemos acá, partido el volumen de esa solución previamente medido y que se encuentra en su hoja de datos originales. Después vamos a obtener el porcentaje en volumen que se va a determinar a partir de la tabla de calibración proporcionada en su hoja de datos originales. La destilación. Ahora, para determinar la eficiencia, primero tenemos que determinar el volumen de alcohol presente en el destilado y el volumen de alcohol presente en la bebida. Cuando me refiero a volumen de alcohol, es alcohol puro, sin tomar en cuenta el agua. Entonces, para determinar el volumen de alcohol en el destilado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el porcentaje en volumen del destilado que se determinó anteriormente en este método del objetivo 3 por el volumen de destilado que fue previamente medido. Después se tiene que determinar el porcentaje en volumen teórico de la bebida. Entonces, para determinar el volumen de alcohol en la muestra de la bebida que nosotros agregamos al balón de destilación, tenemos que investigar ese porcentaje. Como ya se realizó anteriormente en la etiqueta de la bebida, se determinó que es 36% en volumen. Entonces, el porcentaje en volumen de alcohol en la bebida va a ser igual al porcentaje, perdón, el volumen de alcohol en la bebida va a ser el porcentaje en volumen de alcohol de la bebida, que es 36%, por el volumen de la bebida que se agregó inicialmente al balón. Vamos a ver más adelante. Luego utilizamos la ecuación de porcentaje de rendimiento, en este caso para el volumen de alcohol, que es el volumen de alcohol separado, que es lo del destilado, parte del volumen de alcohol total, que es lo que se nota previamente en la muestra de la bebida. Entonces ahora nos vamos a pasar a un documento de Excel en el que vamos a realizar un ejemplo de los cálculos. Comenzamos con el método de decantación. Para el método de decantación lo que se nos pedía era determinar la eficiencia. Pues en su hoja de datos originales ustedes tienen una tabla similar a esta. Estos datos son otros datos, no son los mismos que ustedes tienen ahí, entonces no los vayan a copiar. Tenemos que la masa de arena para realizar la mezcla fue de 9 gramos. El volumen de agua agregado es de 150 mililitros. El volumen de agua decantado, es decir, después de realizar el procedimiento de decantación, nosotros obtuvimos 144.468 mililitros. Esto porque, si se dan cuenta, es menor. ¿Por qué? Debido a los errores experimentales que ya se les habló y que incluso la arena puede llegar a absorber agua. Y la masa de agua decantada es de 149. Esto es lo que pesa este volumen de agua. Entonces, nuestro primer objetivo es realizar el porcentaje de rendimiento. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos el volumen de agua agregado y el volumen de agua decantado. Entonces, prácticamente lo tenemos todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar la ecuación. El volumen de agua decantado partido el volumen de agua agregado multiplicado por 100. Entonces, tuvimos un rendimiento del 96.312%. Para el método de filtración, tenemos esto en su hoja de datos originales. Recuerdo, no son datos que no están en su hoja de datos, sino que son diferentes. Ustedes tienen que hacer sus propios cálculos. La masa de arena, tenemos la masa de arena inicial para realizar la mezcla, que es la misma del método de decantación. El volumen de agua agregado, que también fue el mismo. Ahora vamos a obtener el volumen de agua filtrado,
que aquí tendría que cambiar este dato que está malo, pero igual este dato no nos va a importar. Si quieren, borremos. Este dato no importa. La masa de la cápsula de porcelana y papel filtro es la siguiente, 21.035. Esto es lo que pesa esos dos elementos, la cápsula de porcelana y el papel filtro. Aparte tenemos la masa de cápsula de la cápsula, papel filtro y de arena seca. Entonces esto es lo que pesó ya con la arena después del proceso de secado, 29.686. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener esa masa de arena seca. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de una resta, la resta de masas. Hacer la cápsula total, que es la masa total, que es la masa de la cápsula, papel filtro y arena, menos la masa de los instrumentos que utilicé para pesar esa arena, que sería la cápsula y el papel. Entonces, la masa de arena, si se dan cuenta, es de 8.651 gramos. Ya que obtuve este dato, tengo que utilizarlo para determinar el porcentaje de rendimiento. Entonces, lo copio. 8.651 gramos. Y en el porcentaje de rendimiento utilizamos la misma ecuación. La masa de arena seca dividido la masa de arena inicial o la teórica o lo que se esperaba. Si se dan cuenta, es menor la seca, multiplicado por 100. Y obtenemos un rendimiento del 96.12%.